Ya, Leonis, Ok, ya está grabando ya. ya, ok. Yo me retiro entonces. Ok. Bueno, Bien, hermanos, que el Señor me los bendiga una vez más a todos. Damos gracias al Señor por permitirnos encontrarnos nuevamente ahora para el curso de liderazgo. Y es maravilloso poder estudiar juntos, poder leer la palabra de Dios juntos y aprender de lo que Dios tiene que decirnos a través de su bendita palabra. Como ya ustedes saben, y me imagino que ya todos deben tener el libro de John MacArthur, eh, llamados a liderar. No sé si no se ve bien, creo, o no logro este libro. No se ve bien. Ok. Entonces, es el libro que vamos a estar usando. Todo lo que voy a compartir, quizás salvo algunas contadas excepciones, lo tomamos de ese libro. Así que dos libros de texto son fundamentales para el curso y uno es ese libro, el otro es la Biblia, que no puede faltar ni un solo instante. Eh, no sé si ya, yo creo que todos ustedes enviaron sus tareas de teología bíblica. Yo he revisado todo y lo he pasado a Leonid para que él les explique a ustedes y les informe cómo ha sido todo. Y creo que él le ha ido explicando que hasta ahora van trabajando, van progresando en su trabajo y eso es bueno. Y que yo espero que en este curso sea aún mejor eh, que en los anteriores en cuanto a la realización de sus tareas. Entonces vamos a comenzar con nuestro curso y vamos a tocar en esta tarde la introducción de John MacArthur al tema llamados a liderar. Si ustedes han hojeado ya el libro y han pasado por la introducción, notarán que el doctor John MacArthur comienza su introducción con algunas preguntas y aquí se las voy a listar porque creo que son importantes para la arrancada. El doctor John pregunta, ¿qué es lo que hace a un líder? Luego continúa preguntando, el rango, el estatus, la fama, un castillo, el poder, el estilo. ¿Se confiere automáticamente el liderazgo por medio de un espacio en la tabla organizacional? ¿En qué parte en qué parte figura la posición y el poder en la fórmula para el liderazgo? Y luego pregunta, ¿cuál es el modelo ideal para los líderes? ¿Será el ejecutivo corporativo o el comandante militar o el jefe de un Estado? Son preguntas que MacArthur se plantea en la introducción a este libro y creo que son muy oportunas para comenzar. Luego entonces tenemos lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo responde a todas esas preguntas con pocas palabras. Su punto de vista con respecto al liderazgo es conspicuamente foráneo a la sabiduría convencional de nuestra época. Y nos manda el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 28. Miren allí conmigo, si tienen la Biblia en la mano, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Así que, de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera clase de liderazgo demanda servicio, sacrificio y una entrega desinteresada. Yo añadiría también una entrega total, radical y completa. Una persona llena de orgullo y de autopromoción no es un buen líder, no es apto para ser un líder dentro de la familia de Dios o en el reino de Dios. De acuerdo con los parámetros de Jesucristo, el orgulloso o el que se autopromociona no califica para ser un líder en su reino. No importa cuánta influencia pueda tener la persona, no importa cuánto carisma tenga, no importa cuán encumbrada sea su verborrea, el orgullo y la autopromoción lo descalificarían para ser un líder en el reino de los cielos. Aquellos dirigentes, aquellos líderes que miran a Jesucristo como su líder y su modelo supremo de liderazgo, inevitablemente serán hombres o mujeres, según el caso, con un corazón de siervo. Ellos serán un ejemplo, un modelo de una vida de entrega, de una vida de sacrificio. Serán un ejemplo de hombres que imitan a Jesús como maestro, como líder de excelencia. Amados, esta idea de liderazgo que acabamos de leer en Mateo no es la idea de liderazgo que la gran mayoría tiene. Incluso dentro de muchas iglesias hay muchos que no tienen eso como la idea de liderazgo o su modelo y paradigma de liderazgo. Y a menos que usted y yo seamos verdaderos cristianos, no nos va a interesar para nada la idea que Jesucristo nos propone o el concepto que Jesús nos propone de liderazgo. No. A menos que seamos verdaderos cristianos, no nos va a interesar para nada esa idea, ese concepto. Pero si realmente deseamos conocer la voluntad de Dios tocante al liderazgo, entonces no vamos a rechazar el enfoque que Cristo nos brinda en su evangelio. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús desafía a sus discípulos a mirar el liderazgo desde una perspectiva muy diferente a la perspectiva que el mundo perdido nos ofrece de lo que es un verdadero líder. Cuando yo pensaba en esto, mientras leía la introducción del libro de John MacArthur, inevitablemente tuve que preguntarme, ¿cómo es posible que muchos creyentes dentro de las iglesias piensen y busquen seguir los modelos de liderazgo que son propios del mundo caído? MacArthur también se pregunta algo parecido. Más que ninguna otra cosa, el hecho de que mucha gente en nuestras iglesias intente seguir modelos de liderazgo propios del mundo caído, es una muestra de la profunda crisis de identidad y de convicciones dentro del cristianismo de nuestros días. Si realmente deseamos aprender el liderazgo, que es a la manera de Dios, y para la gloria de Dios, entonces es tiempo de que comencemos a mirar al libro, de que comencemos a mirar a la bendita palabra de Dios, no solo para descubrir el modelo de liderazgo que es a la manera de Dios y para la gloria de Dios, sino también el único modelo de liderazgo que puede ayudarnos a cumplir nuestra misión y a cambiar nuestro mundo
para alabanza y gloria de nuestro Dios. En el liderazgo cristiano hay por lo menos tres dimensiones de desarrollo. Y esto que les voy a compartir ahora, por lo menos en la introducción de John MacArthur, no lo van a encontrar. Esto se los voy a sugerir yo. Es algo que he aprendido a lo largo de los años de mi vida cristiana y mi trabajo como pastor. En el liderazgo cristiano hay por lo menos tres dimensiones de desarrollo de crecimiento. ¿Cuáles son? Número uno, crecimiento hacia arriba o crecimiento hacia Dios, hacia el Dios Trino. Hermanos, todo cristiano necesita o tiene la responsabilidad de mirar al Dios Trino para conocer lo que Dios está haciendo en nuestro mundo, cómo lo está haciendo, para luego unirse a Dios y reproducir en su propia vida aquello que vio y que oyó y aprendió de Dios. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee en el Evangelio de Juan varias veces, usted va a encontrar que Jesús afirma que no hace nada por sí mismo, sino que todo lo que él hace es lo que él ve hacer al Padre. Él no hablaba nada por sí mismo, sino que hablaba lo que había oído del Padre. En otras palabras, Jesucristo, como Hijo de Dios, se enfocó en ver lo que Dios estaba haciendo, en ver cómo hablaba Dios para luego reproducir en su vida lo que había visto y oído del Padre. En otras palabras, Jesucristo aprendió del Padre a ser el líder que Dios esperaba que él fuera. Por eso hablamos de crecimiento hacia arriba. Nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra tarea como líderes comienza con Dios. Debemos mirar a Dios para ver lo que Dios está haciendo en nuestro mundo, para ver cómo Dios está trabajando en nuestro mundo, para ver cuál es el mensaje que Dios está llevando al mundo. Y una vez que entendamos y comprendamos eso, reproducirlo en nuestras propias vidas. En segundo lugar, tenemos el crecimiento hacia adentro. Y este tipo de crecimiento o esta clase de crecimiento o dimensión de crecimiento en el liderazgo tiene que ver, ¿eh?, con nuestro liderazgo dentro de nuestras familias y dentro de la iglesia, principalmente. Liderazgo en el hogar, liderazgo en la iglesia. Tenemos como hijos de Dios la responsabilidad dentro del hogar y dentro de la familia de Dios, ¿eh?, de conducirnos como hombres o mujeres que representan a Dios. Y haríamos bien en cumplir esa responsabilidad a la manera de Dios y no a la nuestra, y no a la manera del mundo. Como padres, aquellos que somos padres, somos líderes de nuestros hijos. Como esposo, usted que es esposo es un líder de su esposa. Como esposa, usted es el complemento o ayuda idónea de su esposo en el liderazgo del hogar y la educación de sus hijos. Hombre y mujer son un equipo de liderazgo llamado por Dios, escogido por Dios para pastorear a sus hijos como Dios manda. Si aún somos hijos y todavía no nos hemos casado, bueno, como hijos, somos líderes en potencia, líderes en desarrollo, llamados a aprender lo que recibimos de nuestros padres cristianos. Sería una maravilla, sería algo excelentemente maravilloso que nuestros padres y que nosotros mismos, si ya somos padres, nunca perdamos de vista que se nos ha dado la alta responsabilidad de criar y desarrollar hijos que lleguen a ser líderes imitadores de Jesús
como maestro, auténticos líderes que traigan gloria a Dios y bienestar a sus vidas y a sus familias. La tercera dimensión de liderazgo tiene que ver con el crecimiento hacia afuera. Así le llamamos, crecimiento hacia afuera. ¿Y hacia dónde se enfoca? Pues bien, el liderazgo, el crecimiento hacia afuera en el liderazgo se enfoca en la manera en cómo nos conducimos y desempeñamos nuestro liderazgo cristiano en el mundo perdido, fuera del hogar y fuera de la iglesia. Sea que estemos en el trabajo o en cualquier otro contexto en el que nos desenvolvamos, no debemos perder de vista que Dios nos ha puesto en este mundo para representarlo, para liderar a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Eso significa que el liderazgo cristiano es más que nada un liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque se ocupa de reproducir lo que hemos visto y oído delante del Padre, delante del Dios trino, del Dios único y verdadero. Tanto en el relato de la creación que encontramos en el libro de Génesis, como en la parábola de los talentos que encontramos en los evangelios, se nos recuerda que varón y hembra fueron diseñados para liderar. A todos se nos han dado talentos y dones para desarrollarnos y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, lo puso para que estuviera al mando, para que lo representara ante toda la creación. Eso significa entonces que el liderazgo no es tarea única de pastores, no es tarea única de dueños de negocio, sino que todo verdadero hijo de Dios en un sentido tiene la responsabilidad de liderar en algún área específica de su vida en este mundo. Al comprender la responsabilidad que Dios nos ha dado de representarlo ante su creación, nosotros estaremos mejor equipados o podremos comprender mejor por qué Jesucristo le dio tanta importancia al liderazgo como un servicio. Al mismo tiempo vamos a aprender que un líder siervo debe reunir una serie de valores, de cualidades que le permitan alcanzar su potencial como líder o como representante de Dios ante la creación o ante el mundo que nos rodea. El liderazgo a la manera de Dios, hermanos, demanda como primer ingrediente un corazón de siervo. Pero a este corazón de siervo también es importante añadirle inspiración. Si un líder como Jesús debe ser capaz de inspirar a otros, pues disculpen, un líder como Jesús debe ser capaz de inspirar a otros. Un líder a la manera de Dios debe ser capaz de atraer a otros a sí. Debe ser capaz de impulsar a otros hacia el gran propósito de Dios en la historia. Cuando yo era estudiante del seminario, hace ya unos cuantos añitos, conocí a un hombre muy anciano, ya contaba más de 80 años este hombre. Él había sido cristiano durante la mayor parte de su vida. No recuerdo si había nacido en hogar cristiano, pero sí sé que había sido cristiano la mayor parte de su vida. Un cristiano muy fiel a Dios y a su iglesia.
Pero sin embargo, había algo en él que a mí me llamó la atención, y es lo siguiente. Aquel hombre nunca logró hacer un hogar, nunca logró construir una familia. Y la razón por la que él nunca logró hacer un hogar y una familia era que siempre tuvo mucho temor de enfrentar el noviazgo. Tenía mucho temor de enfrentar el matrimonio, el hogar y la crianza de los hijos. Como consecuencia, nunca se casó. Rechazó todas las oportunidades de un noviazgo y de un matrimonio. ¿Por qué razón? Porque tenía miedo. Sus temores y su incapacidad para comprender la responsabilidad que Dios le había dado como varón le impidieron desarrollarse como un líder a la manera de Dios. Tenga eso muy en cuenta, hermano. Es triste que cosas así sucedan, y más cuando suceden dentro de la familia de Dios. Por eso, pastores y líderes tenemos la alta responsabilidad de inspirar, de motivar, de equipar a nuestros hijos y demás creyentes a entender el propósito de Dios y el lugar que ocupamos en el mismo, a fin de que ellos, desde la niñez, la adolescencia y la juventud, comiencen a desarrollar y a crecer de tal manera que puedan tener la oportunidad de alcanzar aquello para lo cual fueron llamados por Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha dado a todos, repito, como dice Jesús en el Evangelio, potencial, talentos y dones que deberíamos desarrollar. No deberíamos impedir que el temor y la incapacidad propia de la naturaleza humana caída nos impidan descubrir nuestro lugar en el reino y aquello que Dios quiere que hagamos y cómo Dios quiere que lo hagamos. No perdamos de vista también lo siguiente, amados hermanos. El liderazgo a la manera de Dios es servicio por amor los unos a los otros. Es influencia, es motivación, es equipar a nuestros hijos y creyentes para que sean parte del propósito eterno de Dios o de la gran obra que Dios está haciendo en nuestros días. No nos permitamos caer en la trampa de los moldes de liderazgo propios de este mundo, los cuales se basan en el poder, las amenazas, las recompensas, el prestigio, el carisma, la personalidad, la posición o la manipulación de las personas. No nos permitamos caer en esos modelos de liderazgos. El líder ideal es alguien cuya vida y carácter ha sido motivada por la persona y la obra de Jesucristo. De tal manera que reproduce en su propia vida aquello que vio, oyó y aprendió del Señor. Y al reproducirlo, así como Jesús lo hizo con él, él intentará motivar, influenciar a otros para que sigan su ejemplo. La mejor clase de liderazgo deriva de la autoridad que ha recibido por medio de la infalible palabra de Dios. Y segundo, de un estilo de vida conforme a la vida de nuestro gran líder y salvador Jesucristo. Como líderes cristianos, no tenemos otro paradigma
de liderazgo que no sea Jesucristo mismo. El estilo de liderazgo de Jesús fue sin dudas el de un siervo. Eso nos dice el pasaje que leímos hace un momento. No tenemos ninguna duda sobre ello. Ahora bien, con mucha frecuencia hay mucha gente dentro de nuestras iglesias que creen que la humildad y la sencillez de un siervo son más una muestra de debilidad de carácter y estorbo para el liderazgo que una virtud. Tal forma de pensar solo es posible en la mente de un pecador perdido o de un creyente que no ha entendido el mensaje de las Sagradas Escrituras. Nuestro bendito Salvador nos muestra en su vida y ministerio que el líder servidor es al mismo tiempo un hombre de carácter y compromiso, a la vez que es humilde, sencillo y siempre dispuesto a servir. Carácter y compromiso total y radical con la misión de Dios no son incompatibles con una mentalidad de siervo, no son incompatibles con la humildad y la sencillez, pues Jesús nos muestra en su vida todas estas facetas de liderazgo. Así que un líder no es una marioneta de los demás, al mismo tiempo que reúne en su vida las mejores virtudes y estilos de liderazgo que se puedan conocer, también es un hombre de carácter y compromiso con la misión que Dios le ha encomendado. De manera que eh, tenemos que tener en cuenta que el carácter y el compromiso de un líder son importantísimos en el cumplimiento de nuestra misión. Ahora bien, si ustedes han estudiado y han leído sobre liderazgo, deben saber que los que escriben sobre este tema hablan de muchos estilos de liderazgo. Y a veces pensamos que si logramos tener el mejor de los estilos posibles, eso nos va a dar los mejores resultados en nuestro trabajo misionero o trabajo pastoral. Si miramos a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a descubrir que en Jesucristo se juntan los mejores estilos de liderazgo que se pudieran desarrollar. Del mismo modo, si nosotros seguimos profundizando en nuestra lectura y estudio de las Sagradas Escrituras, podremos rastrear esos estilos de vida o esos estilos de liderazgo en la vida de los profetas y apóstoles de nuestro Señor. Ahora bien, cada uno de nosotros debe encontrar su forma en algunos de esos estilos de liderazgo, pero no deberíamos caer en la trampa de creer que el liderazgo es exitoso o que el liderazgo que es a la manera de Dios dependa de algún estilo específico. En ninguna manera. Debemos tener cuidado con eso. El auténtico liderazgo es más una cuestión de compromiso y carácter firme que de estilos. Puede que usted no tenga todos los estilos de liderazgo que se puedan descubrir en la vida y ministerio de Jesús, pero al menos alguno de esos estilos de liderazgo va a encajar con su personalidad. Lo que no le debe faltar a usted es el compromiso y el carácter firme que debe caracterizar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Miren, vamos a ver algunos ejemplos de estilos de liderazgo en los profetas y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No lo vamos a ver a todos para no ser demasiado extensos, pero si usted hace un estudio de los profetas del Antiguo Testamento, de los apóstoles del Nuevo Testamento, usted va a encontrar que los estilos de liderazgo varían de acuerdo a la personalidad de cada uno de estos hombres de Dios. Pero todos tenían en común, por lo menos, estas dos cosas.
compromiso y carácter firmes. Un compromiso total, radical y completo con la misión que Dios les había encomendado. Y el carácter de auténticos hombres de Dios. Esos dos elementos fueron factores comunes en ellos. Podían variar sus estilos, pero en cuanto a carácter y compromiso, coincidían. Vamos a ver. Mire, en primer lugar, Moisés. Moisés ha pasado a la historia como el modelo de líder humilde. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad. Hace varios años salían unas revistas de cristianas ilustradas, eran para niños, y había una de ellas que se dedicaba a Moisés y hablaba de Moisés como el más manso y humilde de los hombres. De hecho, cuando usted lee las escrituras, a Moisés se le califica como el más manso, el más humilde. ¿No? Sí, esa era una característica distintiva de Moisés como líder, manso y humilde. ¿No? Ahora bien, hay otra cualidad que tenía Moisés que a mí me gusta mucho y cada vez que leo el Pentateuco, eh, disfruto leer eso de Moisés. Moisés era un líder dispuesto al sacrificio de su propia vida por causa de su amor a Dios y a su pueblo. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión en la que Dios le dijo a Moisés, voy a destruirlos a todos y voy a hacerme contigo un nuevo pueblo, una nueva nación a partir de ti? ¿Qué dijo Moisés a Dios? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Moisés le dijo, no, Señor, ¿qué van a decir las naciones de ti? ¿Que sacaste a este pueblo de Egipto para destruirlo? De ninguna manera, Señor. Ráeme, quítame a mí del medio, por amor de tu nombre. Manso y humilde, pero dispuesto al sacrificio de su propia vida por causa de su amor a Dios y a su pueblo. Ese era Moisés. Pero al mismo tiempo, su liderazgo destacó por la capacidad que tenía Moisés para delegar responsabilidades sobre otros hombres, sobre otros líderes de confianza que estaban alrededor de él. ¿Recuerdan cuando Yetro, su suegro, lo visitó y vio la carga de trabajo que tenía Moisés? Y Yetro le recomendó que nombrara líderes eh, entre las tribus y que escogiera 70 hombres para que lo ayudaran con el trabajo. Moisés desarrolló esa capacidad de liderazgo. Era un líder que aprendió el valor del trabajo en equipo. Y para Moisés no llegó a ser un problema delegar responsabilidades en otros líderes de confianza que estaban alrededor de él. Era un hombre, dice John MacArthur en la introducción de su libro, que era un hombre desenvuelto. Si no estaba amarrado, metido en una camisa de fuerza, él podía delegar con facilidad en otros hombres. Eso lo aprendió. Es un estilo de liderazgo que si usted logra desarrollarlo, le va a ser de gran utilidad. Un pastor solo se funde, hermanos, como decimos los cubanos, se funde. Entonces, un segundo ejemplo, y fíjese que podríamos decirle que es como un polo opuesto a Moisés, es el ejemplo del profeta Elías. Elías es conocido como el profeta de fuego. Por el calificativo, entendemos, descubrimos que era un líder enérgico, un hombre explosivo, pero al mismo tiempo era un hombre solitario. ¿Era o no Elías un hombre solitario, hermanos? ¿Dónde está el equipo de liderazgo de Elías? ¿Tenía Elías un equipo de liderazgo? ¿Tenía Elías una congregación de cientos de seguidores que lo seguían por donde quiera que iba? Nada de eso. Incluso cuando desafió a los profetas de Baal, solo estaban él y Dios. Era un líder.
lo que podemos llamar un líder solitario. No estaba rodeado de muchos seguidores o líderes. Cuando huyó de Jezabel pensaba que él era el único que había quedado, hasta que Dios le dijo, no, no estás solo. Yo me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. ¿Eh? Pero él era un hombre solitario. No tenía muchos seguidores, no tenía muchos líderes a su alrededor. Solo conocemos, de acuerdo con lo que la Biblia nos dice, a Eliseo. Pero ¿cuándo llega Eliseo a la vida de Elías? ¿Al principio de su ministerio? ¿A mitad de su ministerio llega Eliseo? No, ni al principio ni a mitad. Es al final de su ministerio que Eliseo entra en la escena. Por mandato divino, él tiene que pasar el manto a Eliseo. Ahí tenemos un líder, a un líder solitario, pero que aún con sus cualidades, sus características, sus virtudes y sus defectos, nadie se atrevería a poner en duda que Elías realmente era el profeta de fuego. Miren otro ejemplo de estilo de liderazgo. Hemos visto a Moisés como un líder que aprendió y desarrolló la capacidad del trabajo en equipo. Ahora vimos a Elías como un líder solitario. Pero hay un tercer ejemplo. Y vamos en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. No sabemos por el Nuevo Testamento que a Pedro era una roca, era un hombre fuerte, era un hombre duro. También era eh, un hijo del trueno. Así que en Pedro se combinan la dureza con la energía, la dureza con la explosividad. Todos conocemos muy bien de él, probablemente no conozcamos mm, más de ningún otro hombre que del mismo Pedro, porque era muy sobresaliente. Entre los discípulos, entre los apóstoles del Señor, era el más sobresaliente. Y el ser así tan enérgico, tan sobresaliente, de esa clase de hombre que no piensa las cosas dos veces antes de decirlas, eso le trajo muchos problemas a Pedro. Pedro cometió muchos traspiés, ¿eh? Por su impetuosidad. ¿Mm? Repito, no era de esos hombres que piensan mucho antes de actuar. Y por eso cometió sus errores. Ahora, ¿qué es lo maravilloso en el apóstol Pedro? Pues bien, lo maravilloso es cómo el Señor trabajó para cambiar su vida, para moldearlo y hacerlo el gran apóstol que fue. Sí, Pedro era un líder que se rodeó de otros líderes, que trabajó con otros líderes. Y aunque al principio, en algún momento de su ministerio, tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo, o aprendió la humildad. Logró reunir entre sus cualidades de liderazgo la humildad y la capacidad para entender que Dios puede usar a otros y que Dios soberanamente se reserva el derecho de usar a otros al igual que como lo usó a él. Ese era el apóstol Pedro. ¿Y qué podemos decir de Juan? El apóstol Juan, otro hijo del trueno, pero que llegó a ser más conocido por su amor, por su devoción al Señor, por su ternura como pastor, como apóstol. Sin duda creo que fue un gran teólogo y gracias a su pluma Dios nos dio el Evangelio de Juan, las epístolas y el libro de Apocalipsis. Fue el instrumento de Dios para escribir estos libros. Pero de entre los 12 apóstoles o los 11 después de la traición de Judas, si usted se fija en los evangelios, fue el único que siguió al Señor hasta la cruz. Aunque todos le abandonaron en Getsemaní, incluyéndolo a él, era el único que estaba presente junto a María en el monte Calvario. Su devoción y amor para el Señor
eran tremendas. Ahora, lo que más llama mi atención en el caso del apóstol Juan no es su fidelidad, sino el cambio en su carácter. Es imposible no percibir cuando se leen las epístolas, el Evangelio y Apocalipsis, que Juan logró desarrollar un corazón de pastor. La ternura, la pasión y el amor con la que Juan le habla a las iglesias en las epístolas y el llamado que hace en el Evangelio, ¿eh? al amor, nos muestran que este hombre, aunque era enérgico, impetuoso, también fue moldeado por Dios. ¿Eh? Y su liderazgo destacó por su amor, por su corazón de pastor. Me imagino a Juan como esa clase de pastor que no puede vivir si no está entre la gente, si no está visitando su congregación, si no está animando y exhortando a los creyentes. Eso es lo que aprendo de él cuando leo las epístolas, cuando veo el libro de Apocalipsis. Ni siquiera las cadenas, la isla de Pasmo le impidió seguir adelante con su ministerio pastoral. Es el apóstol del amor. Ese era su estilo, ¿eh? como líder. ¿Eh? Inevitablemente, Juan amaba estar entre las ovejas. El siguiente ejemplo que les quiero compartir es el del apóstol Pablo. Este también era un hombre explosivo, lleno de pasión y dinamismo como líder. A Pablo ni las cadenas, ni los golpes, ni las persecuciones de los judíos pudieron apagarle su pasión. No pudieron hacer que menguara su dinamismo. No. Mire, Pablo no tenía la elocuencia de Apolos. Y los corintios, algunos en Corintios lo criticaban por ello. Tampoco tenía una presencia física envidiable. No era un galán de telenovelas ni de películas de Hollywood. No. Pero sin embargo, Pablo destaca por su influencia en las personas por medio de la palabra predicada, la palabra enseñada en el poder del Espíritu Santo. Eh, Como líder, Pablo tenía la cualidad eh, o desarrolló la cualidad de reconocer que otros también merecen tener oportunidades. Pablo no era un líder solitario. No lo vemos solo en ninguno de sus viajes misioneros. Y aunque en una ocasión se opuso a que Juan Marcos lo siguiera porque había abandonado en una vez anterior, cuando usted lee la epístola, las epístolas a Timoteo o la epístola a los Gálatas, se da cuenta que Pablo entendió como líder que todo hombre de Dios merece también una segunda oportunidad. ¿Eh? Que todo verdadero hombre de Dios, aunque haya fallado en algún momento de su pasado, si se ha arrepentido, si se ha vuelto a Dios con corazón contrito y humillado, puede ser un instrumento de Dios incluso para bendecir su propia vida. Por eso cuando escribe a Timoteo, le dice, envíame a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Ese es un líder ¿eh? que aprendió que todos merecen oportunidades. Su estilo de liderazgo, repito, no era como el de Elías, solitario. Él se rodeó también de personas y con pasión entrenó y equipó a otros para la obra del ministerio. Hermanos, permítanme un momentico antes de continuar. Voy a pausar la grabación para que no sea muy larga y así poderla subir a ustedes lo más rápido posible. Y luego continúo. Denme un momentico.